No estaba grabando. Ahora sí, ya está grabando. No, bueno. Entonces vamos a comenzar de donde era entonces. Les decía entonces, ¿verdad? Que las 4 operaciones básicas va a ser suma, resta, multiplicación y división. Que la estructura de la suma son los sumandos y al final la suma y el total. La resta, tal como lo dijo la compañera, ¿verdad? Se compone de 3 partes, que es el minuendo, sustrayendo y la diferencia. Y la multiplicación, ¿quién me puede decir la multiplicación? Vamos a ver, compañeros. ¿Cuál es la estructura de la multiplicación? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. ¿Cuáles son? Entonces, si es multiplicando, multiplicador y producto. Exacto, así es, multiplicando, multiplicador y producto. Acá lo pueden ir viendo ustedes, multiplicando, multiplicador y producto. Al multiplicando y al multiplicador se le llama también factores y el resultado de esos dos factores se le llama producto. Y la división también, la división se compone de 4 partes. La estructura de la división es el dividendo, el divisor, cociente y residuo. Resto o residuo le llaman. Entonces la división se compone de 4 partes, el dividendo, divisor, cociente, el resto o residuo. Es la parte, ¿verdad? En la que pues, nos basamos. No sé quién tiene música ahí, usted podría a favor de apagar su micrófono mejor, por favor. ¿Verdad? Y si tienen alguna duda, pues los prenden, ¿verdad? Que si no, no se les va a quedar y les va a salir un poquito peor. En la regla de los signos, ¿verdad? Después de ver pues, las 4 partes fundamentales de las operaciones básicas, ¿verdad? Las 4 operaciones básicas tenemos la regla de signos. Los signos que a veces también es un dolor de cabeza para muchas personas. Tenemos, ¿verdad? Los signos para la suma, los signos para la multiplicación, para la resta y la división. Aunque debemos de resumirlos, que los signos iguales siempre nos van a dar más y los signos contrarios nos van a dar siempre menos. Debemos de tener cuidado. Sí, Karen Osorio. Licenciado, disculpe, se me marcó. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que en la regla de los signos es otro que también debemos de tener mucho cuidado y lo vamos a ir viendo conforme vayamos en la práctica, porque si solo los estudiamos, pues no se nos va a quedar o los vamos a grabar, pero en la práctica, pues nos va a llevar a confundir, ¿verdad? En la suma, como en la resta, suma y multiplicación, perdón, signos iguales nos van a dar más y signos contrarios nos van a dar menos. En la resta y la división, igual, signos contrarios nos van a dar menos y signos iguales nos van a dar más. No debemos de quedarnos mucho ahí. Luego, con las propiedades de los números reales. Las propiedades de los números reales, pues vamos a tener que son 6 propiedades. La propiedad de cerradura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, la propiedad de identidad y la propiedad del inverso. Son 6 propiedades las que tienen, ¿verdad? Las operaciones básicas y los números reales. Ahí van a encontrar ustedes en el material cómo se descifra cada una de ellas.
para llegar a lo que son los conjuntos numéricos. Acá, donde estamos ahorita, pueden ver ustedes los conjuntos numéricos, que son varios grupos. El primer grupo de los conjuntos numéricos son los números dígitos. Los números dígitos son los números que van del 0 al 9. Una característica de los dígitos es que solo tienen una cifra. Por eso es que solo van del 1 al 9, perdón, del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 ya no es dígito porque ya es un número compuesto por un 1 y un 0. Luego, después de los números dígitos, encontramos los números naturales. Los números naturales dicen que se van a representar con la letra N y son los números que nos sirven para contar, que van del 0 acá, lo representamos con la N, y van del 0 hacia el infinito, no tienen fin, pues. Pero solo son los positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al infinito, ¿verdad? Si nosotros los pudiéramos contar, pues. Tenemos entonces que vamos a encontrar que los dígitos van a ser un subconjunto de los números naturales. Luego tenemos por acá abajo. Luego tenemos por acá abajo los números enteros. Los números enteros se representan por medio de una Z y está formado por los positivos, los negativos y el 0. Recuérdense, por favor, que el 0 es el elemento neutro. Aquí está, miren. Si ustedes observan, el 0 ni es positivo ni es negativo. Del 0 hacia la derecha van a estar todos los positivos. 1, 2, 3, 4, 20, 50, 1000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, los que ustedes quieran. Del 0 hacia la izquierda van a estar los negativos. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1 millón, menos 2 millones, menos 3 millones, todo lo que ustedes quieran hasta llegar al infinito. La diferencia entonces de los números enteros con los números naturales es que los números enteros tienen negativos y los números naturales no tienen negativos. Debemos de recordar, por favor, que el 0 solo tiene valor cuando está a la derecha de un número. Por eso ustedes muchas veces han escuchado, no, es que yo soy un 0 a la izquierda porque no tiene valor. Un 0 a la izquierda de un número no tiene valor, ¿verdad? Únicamente tiene valor cuando está a la derecha de un número. Y se le considera al 0 como el elemento neutro de la numeración que nosotros utilizamos. Acá tenemos un ejemplo. Ustedes lo pueden ver, dice... El 7 es un dígito. Es un dígito porque solo tiene una cifra. Es un número natural porque es un número positivo. Y es un número entero porque también está catalogado entre los números enteros. Miren. El 15 es natural y es entero. Es natural porque es positivo. Y es entero porque también pertenece a la cantidad después del 0. El 15, el menos 15 es un entero. Observen, el menos 15 ni es dígito ni es natural. Ya solo es entero porque pertenece a la cifra, a la recta numérica de los negativos, ¿no? Eso es lo que deben de tener cuidado, mucho cuidado ustedes. Después de los números enteros, ustedes van a encontrar los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Dice que los racionales se representan con una letra Q mayúscula y van a ser todos aquellos que se escriben como fracciones. Oigan bien, los números naturales son los que se escriben como fracciones. Debemos de tener en cuenta entonces, dice acá que A partido B es igual a A y B pertenecen a los números enteros, donde B no puede ser 0. Pónganle atención a esta regla, por favor. A partido B, entonces A y B pertenecen a los números enteros, donde B no puede ser 0. Lo anterior quiere decir que la fracción se va a componer por el número que está arriba de la línea, le vamos a llamar numerador.
y el número que está abajo de la línea o de la raya es un denominador, con la característica que el 0 nunca puede ser denominador. Pónganle atención, por favor, jóvenes. Si ustedes tienen como el 0 como denominador, si tienen una calculadora ahí en sus manos, lo pueden hacer. Puede ser 5 partidos, 0 partido 5, pero nunca puede ser, acá se lo voy a escribir, puede ser así mismo, de esta manera, como lo voy a escribir acá. 0 partido 5, ¿ven? Pero nunca puede ser 5 partido 0, porque ese no existe, ¿ven? No existe. Más sin embargo, sí existe 0 partido 5. O sea, lo que nos da a entender entonces que nunca puede ir un denominador como 0. Acá tenemos ciertos ejemplos, ¿sí? 3 cuartos, menos 5 tercios, 6 quintos, 8 17avos, 0 54 avos, 75 partido 100, 0 partido 36. Pero si se dan cuenta, en ninguno de los casos lleva como denominador el 0, porque eso no existe. Y de ahí pues encontramos que también son números irracionales el resultado de esa fracción. Por ejemplo, el resultado de 3 cuartos, 0.75. El resultado de 5 tercios es 1.666. De 3 séptimos, acá está también. De 4 onceavos, acá está 0.36. A estos números que se repiten indefinidamente se les llama periodos, ¿no? Periodos, cuando se repiten de esta manera. 36, 36, 36, 36, 36, que no es en todos los casos, ¿verdad? Luego los números irracionales se representan con la letra I y son aquellos números que no tienen representación decimal y tampoco se pueden representar como fracciones. Oigan bien esto, por favor. Se representan con la I, no tienen una representación decimal periódica y no se pueden representar como fracciones. ¿Cuáles serían los números irracionales? El resultado de la raíz cuadrada. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, 1.41, 42, no es periodo como este, ¿sí? Que acá 0.3636, mientras que acá no, 41, 42 y ya cambió. No son periodos. El raíz cuadrada de 3, 1.73, 20, 50. O sea, los números irracionales van a ser el resultado de las raíces cuadradas y que no se pueden representar en fracciones. Y también tenemos en algunos casos algunos números que son constantes, como el famoso pi. Ahí en su calculadora, si ustedes oprimen la tecla segunda función y le dan el exponente, les va a salir que el pi es igual a 3.14, 15.9. Esos son los números irracionales. Luego dice que tenemos los números reales. Los números reales es la unión de los irracionales, de los racionales y los irracionales. O sea, los números racionales, irracionales que también pertenecen a los números enteros. Y vamos a la segunda, los números imaginarios. Los números imaginarios solo son los números que existen en la mente de ustedes, en la mente de las personas. Por ejemplo, ustedes dicen la raíz cuadrada de menos 5, no existe, porque los números, recuerden que los números negativos no tienen raíz cuadrada. Mucha atención a eso, por favor. Los números negativos no tienen raíz cuadrada, solo existe en la imaginación de las personas. Los números imaginarios, entonces, son los números que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, si yo hubiera ahorrado un quetzal desde que comencé a ir a la escuela y mis papás me comenzaron a dar dinero, ¿cuánto tuviera ahora? Solo existe en la imaginación, porque me imagino que no lo tienen, o saber, ¿verdad? No sé, tal vez alguien sí lo pueda tener. Pero de ahí solo existe en la imaginación de nosotros. Son los números imaginarios, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Por ejemplo, ¿cuánto hay de espacio de aquí a la luna? ¿Cuánto mide en realidad? Si miramos un automóvil, ¿cuánto mide el automóvil? O sea, solo existe en la imaginación de nosotros y que muchas veces no puede ser trasladado a la realidad, pues, ¿verdad? Y de ahí se desprenden los números complejos. Los números complejos que más adelante los van a ver ustedes, pues son las matrices de las operaciones o las matrices de otros números.
Por eso se le llama números complejos. Lo más difícil de estos son los números imaginarios y los números complejos, porque imagínense, los números complejos existen en la mente de una persona de una forma y existen en la mente de otra persona de otra manera. No existen de la misma manera, ¿verdad? Por eso se le llaman números complejos. Podríamos decir cuál es la diferencia de un número complejo, un 3 y un -3. Ustedes me van a decir, es el signo menos, y así es, ¿verdad? Es el signo menos que nosotros llevamos, tenemos únicamente, por eso se le llama números complejos. Pues, al unir todos estos números, tenemos que los números reales están compuestos entonces por los números dígitos, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números reales, los números imaginarios y los números complejos. O sea, es una complejidad, si ustedes se dan cuenta de todo lo que se maneja. Por eso es que cuando nosotros manejamos el lenguaje matemático, debemos de manejar, prácticamente debemos de manejar en sí todo, básicamente todo lo que se conoce como lenguaje matemático. La matemática, por eso es que tiene relación. Imagínense, si ustedes son 40 estudiantes, van a tener 40 formas de trabajar. La psicología de los números, el orden de los números, el lenguaje numérico, la ciencia de los números, la psicología de los números, la sociología de los números. Todo eso, pues, es una relación que llevan estrechamente entre números y entre números y entre cada una de las ciencias que existen. Lo primero que nosotros tenemos que abarcar y lo que tenemos que saber, como lo vuelvo a repetir, es el lenguaje numérico, el lenguaje de la matemática, cómo poderlo trabajar. Y dentro de eso, prácticamente ya va a finalizar esto. Ustedes los espero en ¿qué horas son? En 10 minutos. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Ya va a terminar su clase, ¿no, verdad? Ya. Ah, sí, es que verá que yo estoy revisando, o sea, revisé la plataforma y revisé el trabajo que nos dejó, un ejercicio que nos dejó ahí. ¿Sí? Eso lo tenemos que realizar. Sí, exacto. Ah, es que yo ya me voy adelantando, entonces esa era mi pregunta. Sí, pero ya voy a regresar en 10 minutos, regreso y seguimos platicando sobre eso. Va, está bien, licenciado. Pues, en 10